patología uveal. Quiero que pongan atención y cuando algo no comprendan, me preguntan. Me pregunten las veces que sea necesario, no hay problema. Yo sé que es una hora bastante difícil, a veces cansado, pero quiero que estén atentos porque en cualquier momento voy a preguntarles sobre lo que estamos hablando, ¿ya? Y al final va a haber unas preguntas que las vamos a hacer a cualquiera de ustedes, ¿ya? Cualquier inquietud, no duden en preguntar. Bueno, antes de hablar de la patología uveal, vamos a hablar del tracto uveal. El tracto uveal es una capa vascular pigmentada situada entre la retina y la esclera, ¿no? Está constituido el tracto uveal por el iris, cuerpo ciliar y coroides. El cuerpo ciliar está constituido por la parte plana y la parte plicata. Entonces nunca se olviden. Tracto uveal, iris, cuerpo ciliar y coroides. Bien clarito. Esta es una imagen de cómo se ve la uve, ¿no? Es un ojo humano y miren cómo está el color. Justamente se dice uvea porque es del color de la uva. Los anatomistas antiguamente dijeron, no, ese es el color de la uva y le pusieron uvea, pero es un color marrón. Si ustedes ven un trauma ocular y donde se ha afectado el ojo, es posible que ustedes vean ese color saliendo por el lugar donde ha habido la herida, ¿no? Donde esté la herida abierta. Vamos a hablar de las malformaciones congénitas para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, el coloboma uveal. Es una alteración, una falta del cierre del iris en el proceso de formación del iris. Miren acá, ¿no? Parece una pupila, pero no tiene todo el borde. Entonces eso se llama coloboma uveal. Hay coloboma a nivel de nervio óptico, hay coloboma a nivel de párpado. O sea, hay un espacio que no está terminado de formar. Ese es el coloboma. Luego tenemos la aniridia. Miren acá, ¿no? La heterocromía congénita del iris. Miren acá el color de los ojos. ¿Alguno habrá visto? ¿Alguien ha visto? ¿No? Eso sí se puede distinguir. Es una alteración y no es nada patológico. Luego, la persistencia de la membrana pupilar. Nosotros en oftalmología podemos observar, especialmente en niños, cómo no se ha terminado de formar todo el iris, la misma pupila, y miren cómo persiste la membrana pupilar. El albinismo ocular, ¿no? Un color del iris que no tiene pigmento, y la melanocitosis ocular. Acá, como la esclera está pigmentada. Más que todo se producen personas de altura muchas veces. Vamos a hablar del tema que nos compete, uveitis. La uveitis es la inflamación, que habíamos dicho, del tracto uveal, ¿no? Puede ser del iris, puede ser del cuerpo ciliar, ya sea de la pars plana o pars plicata, o puede ser de la coroides. Cualquiera de estos o juntos. A todo eso se llama uveitis. El tracto uveal puede responder a cualquier tipo de inflamación ocular, donde los linfocitos se van a pegar hacia la parte anterior de la córnea, a nivel del endotelio. Entonces miren aquí cómo el pigmento se pega en la córnea, en el endotelio de la córnea. Si es que no se trata a tiempo, esto se va a quedar ahí y por supuesto va a disminuir la visión del paciente cuando pasen los días. Otra característica que ustedes también pueden observar si ven un ojo rojo con un tiempo ya de la infección es el hipopio.
Este nivel está formado por linfocitos o por último puede ser pus, en las endoftalmitis, por ejemplo. Ahora, los datos epidemiológicos. Mayormente es autoinmune. Frecuencia entre 20 y 44 años de edad. O sea, ustedes podrían hacer una UVI, ¿no? 10 a 35% de las causas de ceguera y baja visión. Si no se trata a tiempo, estos pacientes van a terminar con ceguera de ese ojo. O van a tener baja visión. ¿Qué quiere decir baja visión? Baja visión quiere decir que van a ver solamente de las 8 líneas que deben ver, ven hasta 2 o 3. Y no hay nada, absolutamente nada que les mejore esa visión. Ni cirugía, ni refracción, ni láser, ni nada de nada. Entonces, eso se llama baja visión, ¿no? El 40% de pacientes con uveitis existe, en el 40% de pacientes va a existir una enfermedad subyacente, ya sea reumatológica o infecciosa, como lo vamos a ver. Les he traído varias clasificaciones para que cuando escuchen un término no se pierdan. Entonces, ¿por qué? A ver, la clasificación de la uveitis. Esta es la más sencilla y la que les permite ubicar a qué nivel está el proceso inflamatorio. Cuando ustedes estén en el serum y estén solos en un pueblo, va a venir un paciente con un ojo rojo, entonces ustedes van a decir, es una conjuntivitis, es una uveitis, ¿qué puedo hacer? Ustedes deben tener una idea. No, una conjuntivitis sí, es un antibiótico y chao. No, porque ese paciente se puede quedar ciego por no haberle dado una pauta médica a tiempo. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven que el problema es solamente a nivel anterior, del iris para adelante, o sea, compromete córnea, cámara anterior, e iris, eso es una uveitis anterior, ¿no? Cuando compromete del iris hacia la parte posterior, o sea, la cápsula, la cámara posterior, entonces es una uveitis intermedia. Esta uveitis intermedia podemos ver, por ejemplo, cuando se dilata la pupila y vemos la periferia. Ahora lo vamos a ver cómo se ve con un carnoscopio indirecto y cómo se ve en lámpara de hendidura. Y la posterior, una uveitis posterior, es cuando la uveitis afecta toda la coroides. O sea, sería una coroiditis. Una coroiditis es una uveitis posterior. Entonces acá el paciente va a ver borroso y no va a poder apreciar las imágenes. En cuanto a la clasificación anatómica, miren acá, en la uveitis anterior, por ejemplo, ¿qué enfermedades pueden provocar una uveitis anterior? Una ciclitis heterocrómica de Fuchs. ¿Qué quiere decir? Ustedes ven un paciente con hiperemia conjuntival, ven el iris, está perdiendo el color. Y ese color se va a ir, ese pigmento se va a ir también hacia el endotelio, hacia la cámara anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a cinequear la pupila y todo eso, ¿no? En la uveitis intermedia, lo que decíamos, ejemplo, la pars planitis, la inflamación de la pars plana. Si nosotros dilatamos la pupila, vamos a encontrar que esta pars plana tiene la imagen de banco de nieve. Snow bank se llama. Entonces, si vemos esto, es una inflamación de la parte anterior. De repente la cámara anterior la tenemos normal, pero al dilatar la pupila vamos a encontrar estas zonas, bancos de nieve. Luego, en la uveitis posterior, podemos encontrar la epiteliopatía placoide multifocal aguda. Esta es una inflamación a nivel de la coroides que va a provocar este tipo de imagen, a manera de exudados en toda la retina y por consiguiente una disminución marcada de la visión. Y la uveitis difusa
que se da en el síndrome de Bokko-Yanagi-Arada. Este síndrome es muy interesante porque puede llevar a un desprendimiento de retina bilateral. ¿Ya? A ver, ¿han hecho desprendimiento de retina en la clase? ¿No? Ya, entonces, hay tres tipos de desprendimiento de retina. Uno, regmatógeno, otro exudativo y otro traccional. Entonces, el regmatógeno tiene un agujero, su nombre viene de regma, agujero. Entonces eso va a provocar un desprendimiento de retina. Pero este tipo de desprendimiento es inflamatorio. O sea, hay un exudado inflamatorio que va a hacer que desprenda la retina y no va a necesitar cirugía, por consiguiente, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento con antiinflamatorio adecuado va a disminuir ese desprendimiento de retina y con el reposo puede llegar a tornarse normal. En cuanto a la clasificación etiológica, tenemos la uveitis por citomegaloma. Miren esta imagen. La persona, el médico que descubrió esta enfermedad, esta afección o infección, lo comparó con una pizza, ¿no? Miren, queso, tomate. Entonces, comparó eso, para que no se olviden. Si alguna vez tienen un fondo de ojo de este tipo, pueden sospechar de un citomegaloma, especialmente en un paciente. Luego, la uveitis por hongos, las candidiasis, ya saben la característica que por lo general siempre es. Las uveitis por parásitos, las toxocariasis, ya sea por Toxocara canis o Toxocara catis, provocan tipos de inflamación a nivel de la coroides. Y las uveitis por protozoario, la toxoplasmosis. ¿En quiénes se produce toxoplasmosis? ¿O quién es el VIH? También sí, pero por contacto con ¿qué? Gatos, exactamente. Entonces, ojo con los que están besuqueando a los gatos en la boca. He visto. Entonces tengan cuidado porque ahí pueden contaminar. Entonces, ¿cuál es la característica de este bendito protozoario? Que tiene en un 80% predilección por afectar la mácula. ¿Quién me dice qué hace la mácula? ¿Ya? O sea, ¿qué vemos con la mácula? Si no tenemos mácula, ¿qué cosa vería? La lectura y qué más. El rostro, por ejemplo, un rostro. Si tenemos un problema de mácula, no vamos a ver el rostro, no vamos a ver las características que tiene un rostro, ¿no? La nariz, los ojos, no vamos a ver. Entonces, la mácula nos permite leer y reconocer rostros, por supuesto, color. Entonces, este protozoario afecta directamente a la mácula. Entonces, así se le mejore, entonces va a quedar siempre con el manchón y no va a poder volver a leer ni a reconocer. Ahora, las enfermedades granulomatosas también provocan uveitis. Estas son la tuberculosis, sarcoidosis, lepra, sífilis, plastomicosis, histoplasmosis. La tuberculosis, bueno, todas estas granulomatosas van a provocar este tipo de pigmento retroquerático o precipitado retroquerático. Miren las diferentes formas de presentación de ese precipitado. Y la tuberculosis puede llegar a formar estos granulomas tuberculosos. Y si nosotros vemos una conjuntiva, esto es grande, esto se puede ver a simple vista, ¿no? Les decimos, a ver, mire para un lado y nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar esto. Es un gránulo. Entonces, si se hace un examen, tranquilamente podemos ir. Por supuesto, siempre deben tener en consideración la anamnesis en los pacientes. Porque si ustedes hacen una buena anamnesis, pueden decir, ah, sí, tengo un hijo que está con mi esposa está con tuberculosis, está en tratamiento. Entonces, por sospecha,
párpado está discretamente caído, hiperemia, el ojo rojo, hiperemia conjuntival, va a tener miosis, ¿no? Entonces, ¿por qué el dolor y la fotofobia? Porque hay irritación de los nervios ciliares. Dolor localizado o con irradiación periorbitaria o frontal. El dolor es intenso, el paciente no puede mantener el ojo abierto. Esto se puede producir en las uveitis anteriores, posteriores y en las difusas. Una de las cosas importantes, pongan atención, es de que hay miosis. Hay miosis, ojo doloroso, ojo hiperémico. ¿Cuál es la diferencia con el glaucoma? Miriasis. ¿Qué más? Dependiendo. ¿Cuál es la presión normal del ojo? Y ya. ¿Y si estuviera en 40? Entonces, dolor. ¿Qué va a pasar? ¿El ojo va a estar rojo? Sí, va a estar rojo. ¿Y qué más? Exacto. Entonces son las características. Entonces ustedes ven en el serum, ven que hay miosis, entonces van a pensar ¿no? Y la midriasis tocará, el ojo va a estar, es una piedra, ¿no? Entonces eso es característica. No hay secreción conjuntival. Si encuentran secreción conjuntival, ya sea verdosa o amarillenta, ¿qué es? Ahí, clarísimo. Como ya habíamos dicho, la tosis palpebral, por ejemplo, en las granulomatosas anteriores, como la espondilitis anquilosante, los depósitos retroqueráticos. En las pestañas y cejas puede haber poliosis, ¿no? Como el síndrome de Fukuyama-Arada, también donde hay desprendimiento de retina seroso, ya habíamos dicho, bilateral puede ser, también ahí se produce poliosis. El vitiligo, ¿no? Puede aparecer, y en la córnea, bueno, si ven acá ustedes, esta córnea no está transparente, está edematosa. Y acá también vemos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba? Ese nivel Bien, entonces, si ustedes están en un centro de salud, para el serum van a ser, es uno pequeño, ¿no? Por lo general. En el hospital ya se pueden hacer otras cosas, pero lo que se pueda hacer en un centro de salud posta, entonces se podría pedir un hemograma completo, un examen de orina para ver si hay algún tipo de infección, velocidad de sedimentación glomerular y PCR. Se puede tomar el PPD para la tuberculosis, factor reumatoideo, ANA, radiografía de tórax, HLA-27, que hoy en día ha aumentado la cantidad de uveitis que pueden producirse por el HLA-27. Eso para tener una idea. Otra cosa. Si se va a hacer el PCR, es en el humor acuoso. Entonces eso sí tendrían que mandar a otro lugar donde haya oftalmólogo que le pueda hacer una punción a nivel de cámara anterior. Entonces, para el tratamiento, ¿qué necesitamos? Primero, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Siempre se debe considerar eso, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos hacer? Primero, prevenir las complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, luego aliviar la molestia. El paciente está con dolor, con fotofobia, no puede abrir el ojo, lagrimeo. Se necesita preservar la visión, siempre preservar la visión, ¿no? Ya sabemos, en la primera parte dijimos que una de las causas, 10% se van a la ceguera,
y otro porcentaje para baja visión. Hay que tratar la enfermedad subyacente. O sea, si es tuberculosis y todo eso, hay que tratar. ¿Qué es lo que se debe hacer? A ver, los midriáticos. ¿Qué función tendrían los midriáticos? ¿Alguien me dice? ¿Qué hace un midriático? Dilata la pupila. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En la uveitis se tiende a cerrar la pupila. Y si no le damos tratamiento, se queda ahí cerrada, se forma la catarata por el proceso inflamatorio y todo eso, y ya no va a ver el paciente. Si le damos un midriático que se da cada 8 horas, entonces, ¿qué va a pasar? El midriático, de lo que está en miosis, lo abre. Después, al poco rato, lo cierra, lo abre, lo cierra, cada 8 horas, ¿no? A las 8 horas, la pupila se cierra, se le pone la gota, se abre, a las 8 horas se cierra, se le pone la gota. Está en ese juego todo el tiempo. Entonces, la razón por la cual se debe dar el midriático es esa. Entonces, se le dan los antiinflamatorios que pueden ser corticoides. Ese corticoide puede ser local o sistémico. Darle los corticoides en gotas o sistémico. ¿Cuál es el problema del corticoide? Sube la presión, exactamente, levanta la presión, ¿no? Entonces, existe el implante de Osurdex, es este, miren, tiene más o menos 2 milímetros de tamaño y se implanta a través de la pars plana y se le pone dentro del ojo. Tiene liberación prolongada y dura aproximadamente 3 meses, ¿ya? Dentro del ojo. Pero el problema es que uno tiene que estar seguro de que no tiene un factor que haga sospechar glaucoma. Porque imagínense, eso ya dentro del ojo. Viene para 3 meses y la presión se le empieza a subir y subir y subir. No hay forma de pararlo, ¿cierto? Entonces podemos llevarlo como tratamiento a la ceguera, porque ahí se le va a dañar el nervio en ese poco tiempo. Entonces, ojo con eso. Entonces, evaluar los efectos adversos. Existen las ciclosporinas, los agentes citotóxicos como la satioprina, metotrexate, agentes biológicos como el infliximab, adalimumab, la umira, o los quirúrgicos. Cuando hay una catarata como complicación de la uveitis, entonces hay que operarlo después de unos meses de que el proceso haya seguido, que no haya ningún signo de inflamación. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se puede operar. O sea, para operar una catarata que se ha producido como consecuencia de una uveitis, se hace un tratamiento 2 a 3 meses antes de la cirugía de catarata, se le da el tratamiento por la cirugía de catarata y se le sigue tratando unos 2 meses más. Entonces, todos esos meses se deben considerar para un paciente que se le opera de catarata uveitis. Complicaciones, habíamos dicho, sinequias posteriores, acá hay sinequias posteriores. Este es un iris bombé, ¿no? Es un paciente operado de catarata que ha hecho un proceso inflamatorio y el borde de la pupila se ha cerrado. Miren acá, está cerrado. Entonces, debajo de este iris bombé, como se dice, está el humor acuoso, ¿no? Entonces, esto va a ser, ¿qué es lo que pasa cuando hay sinequias en el CPN? ¿Qué va a pasar con el ojo? Aumenta la presión. ¿Por qué? El humor acuoso. Claro. Entonces sigue produciendo el humor acuoso y ya saben que en el ángulo irido corneal es donde se absorbe, donde va a drenarse el... Pero si esto, miren cómo está acá, está tapándose todo el ángulo, entonces no hay drenaje del humor acuoso y sube la presión, ¿no? Y como en la toxoplasmosis, por ejemplo, la cicatriz a nivel de la mácula va a provocar ceguera de los una disminución de la visión para reconocer rostros y lectura.
tumores de la uvea. Dentro de los tumores tenemos los melanocíticos y los vasculares. Los tumores melanocíticos pueden ser nevus del iris, ¿no? O nevus coroideo, que no son malignos, son benignos. Y el melanoma del cuerpo ciliar y el melanoma de coroides, que son malignos, ¿no? Esos son. Y los tumores vasculares, como el hemangioma coroideo. Ahora vamos por cada uno. En el nevus del iris. Son tumores benignos, comunes, pigmentados, planos, miren, y uno lo puede reconocer a simple vista si es que tiene una persona que está viéndola de cerca, si tiene un color de iris claro y tienen estos nevus, se pueden reconocer fácilmente, a simple vista, sin necesidad siquiera de lámpara de hendidura. ¿No? Son agregaciones melanocíticas que están ahí, por lo general no aumentan de tamaño, y la misma persona lo puede ver en el espectro, ¿no? Y sentir que no aumenta de tamaño. Si aumentara de tamaño ya sería riesgoso, entonces ahí tiene que controlar. En el nevus coroideo es así, aparentemente como un lunar que está debajo de la retina, ¿no? A nivel de la coroide. Es un tumor pigmentado, melanótico, plano, ligeramente elevado. Uno lo cita en 3 meses, esto va a estar igual, ¿no? Entonces, el 10% de la población general lo tiene. Entonces no hay que preocuparse, pero hay que decirle al paciente que vaya a control. En cambio, los tumores, los melanomas, por ejemplo, tenemos el melanoma de iris, miren acá el color, las características irregulares. Este sí es pigmentario y este es amelanótico. Miren este. Tiene diferente característica, no está regular. Entonces de esto sí hay que sospechar cuando uno hace el examen de la vista con la biomicroscopía y la lámpara de hendidura. Se produce más o menos entre los 50 y 60 años de edad y el crecimiento es progresivo. Entonces, si uno ve a un paciente con estas características, tiene que citarlo en determinado momento. Si está así, ya definitivamente enviarlo con el oncólogo o oftalmólogo y que le hagan su tratamiento. En el melanoma del cuerpo ciliar, habíamos dicho, a ver, Andrea Flores, Andrea, ¿cuáles son las partes de la uvea? Vamos a repetir varias veces. A ver, voluntario, a ver. Cuerpo ciliar, iris y coroides. Mejor iris, cuerpo ciliar. Está bien, está bien. Entonces, cuando nosotros dilatamos la pupila, podemos ver acá el cuerpo ciliar. Bueno, no el cuerpo ciliar, sino ya el melanoma. Miren, si no dilatáramos la pupila, esto va a estar oculto detrás del iris y no vamos a poder observar. Entonces, hay que dilatar. Una sospecha realmente ya es una urgencia, ¿no? Entonces, erosiona por la raíz del iris a la cámara anterior. Entonces, ¿qué va a pasar cuando erosione hacia la cámara anterior? ¿Qué estructuras del ojo están ahí, al lado del cuerpo ciliar? ¿Qué cosa comprometería? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuál es tu nombre? Sí, ya. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué estructuras comprometería?
cosa hay al lado de la... Acá, miren acá. ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Ah? ¿Qué hay acá? ¿Ah? ¿Iris? Ya, y detrás de la pupila. Entonces, ¿qué va a pasar con este tumor? Lo va a empujar, exactamente, lo va a empujar. Entonces, si esto crece más, ¿qué puede pasar con el cristalino? Primero lo va a subluxar, porque va a empujar de una parte y lo va a hacer caer. Y si crece mucho más, puede luxarse y el cristalino entrar hacia la cámara posterior. O bueno, a la parte posterior del ojo, ¿no? Eso. Entonces esto va erosionando la raíz del iris y va empujando el cristalino. Entonces puede producir catarata porque va a estar empujando y esa sensación de empuje va a... ese hecho de que empuje va a provocar la catarata. Y por supuesto cierre del ángulo. Y entonces aumento de la presión. En el melanoma de coroides es más frecuente en el adulto. Ahí tiene la propensión a metástasis letal, desprendimiento de retina secundario, no reumatógeno, no hay razón para que se produzca un agujero, pero puede provocar el desprendimiento de retina. Miren aquí, este es el melanoma que está por debajo de la retina, porque los vasitos están en la retina y por debajo está el melanoma. Miren aquí este halo amarillo, este es un desprendimiento de retina. Y acá está la mácula. Quiere decir que el paciente, ¿cómo está? ¿Cómo ven la mácula aquí? ¿Bien? ¿Mal? No, está bien. Todavía está viendo el paciente por acá. En un tiempo más esto se va a levantar y ahí sí va a dejar de ver. Entonces muchos pacientes, si no se hacen el examen, va a llegar muy tarde, ¿no? Y la angiofluorescein puede mostrar múltiples puntos de fuga en el epitelio pigmento. Entonces, a la evaluación tenemos la biomicroscopía con lámpara de hendidura. Miren acá lo que decíamos, si el melanoma crece a nivel del cuerpo ciliar, va a empujar el cristalino, va a empujarlo y lo va a subluxar, ¿no? A nivel del iris va a ir creciendo, y si está debajo del iris, de repente puede empujar también hacia adentro. Entonces, lo característico en la angiofluorescein es esta hiperfluorescencia progresiva en los tiempos más tardíos de la angiofluorescein. Entonces, en la oftalmoscopía indirecta podemos ver un melanoma que está en cualquier parte por encima de la coroides en el polo posterior. ¿No? La ecografía, podemos ver esa base ancha que tiene en ambos ojos. Se puede tomar una fotografía para determinar cómo va evolucionando. ¿Y qué encontramos? El vaso centinela. Miren, este vaso es un vaso principal con sus ramitas, se considera vaso centinela. Si uno ve a un paciente con eso, entonces debe estar sospechando de que puede hacer eso, ¿no? Ya sabemos la subluxación del cristalino, con tanta presión que hace este tumor, se puede encontrar una hemorragia vítrea, se puede provocar una hemorragia vítrea, entonces todo el ojo se va a llenar de sangre. Por consiguiente va a haber una disminución de la agudeza visual, rubiosis, por la isquemia que se produce, por la compresión, los neovasos se van a poner a nivel del iris y va a provocar rubiosis. Y se puede producir este pigmento naranja, característico de un melanoma. Entonces, el hemangioma coroideo es un tumor vascular benigno. Si ustedes observan acá esta imagen, ¿no? Está levantada, está por debajo de la retina, porque miren acá esta imagen. ¿Se dan cuenta que está levantado? ¿No?
Entonces, en estos casos, bueno, a pesar de que miren aquí, la mácula todavía está por ahí, de repente tiene un 20-30. Entonces, una lesión circunscrita, única de color rojo-naranja en el polo posterior y puede provocar un desprendimiento seroso también. O sea, va empujando y va desprendiendo la retina alrededor, como habíamos visto en el anterior caso. Entonces, en los tumores vasculares puede producir metástasis coroidea. ¿De dónde? Un sea de mama, un sea de pulmón, nos puede llevar a un melanoma de coroides por metástasis coroidea. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la coroides? Vascular. Es un elemento eminentemente vascular. Entonces, cualquier célula maligna puede terminar en la coroide, ¿no? Ya sea, la sangre va a ir por todo el cuerpo y va a terminar en la coroide de un vaso muy finito y ahí empezar a crecer. Entonces encontramos este parche característico, porque es en una sola zona que se produce esto, ¿no? Y cuando ya se va yendo la fluoresceína, se queda así, ¿no? Entonces esta imagen es característica de la metástasis coroidea o del tumor coroideo. Melanomas uveales. Entonces estos melanomas, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba esto? Ganglio vaso. Muy bien, vasos sentidos. Aquí se ve un tumor de pars plana, cómo va aumentando. Aquí también, esto lo vemos a través de la lámpara de hendidura. Y esto también, ¿no? Cómo empujan los diversos tipos de tumores, de melanomas uveales, pueden empujar y es lo que nosotros vemos a nivel de la lámpara de hendidura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? A ver. Las preguntas, a ver. Levante la mano el que va a responder. A ver, de acuerdo con los datos epidemiológicos presentados, ¿en qué rango de edad es más frecuente la aparición de uveitis? ¿Cuánto? 20 a 40. ¿Cuál es la causa subyacente de la foliosis? ¿Cuál? ¿Alguien piensa diferente? Ya, síndrome de Vokoyanai-Arada. Muy bien. Ya.